Buenos días. Qué gusto estar esta mañana con ustedes. Les invito para que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 12. Y oro para que el Señor disponga nuestros corazones para escuchar con fe, para escuchar con entendimiento la palabra que proviene de Él. Oremos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la salvación que tenemos en la obra de tu Hijo Cristo. Gracias porque no hay forma de poder pagar esa salvación tan grande. Y lo único que tú deseas es que creamos, que tengamos fe en la obra de tu Hijo Cristo para alcanzar la salvación eterna de nuestras almas. Padre, en esta mañana queremos rogarte que nos ayudes. Tu palabra nos enseña que tú examinas tu espíritu, examina lo profundo de nuestro espíritu y que tú sabes lo que realmente hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y al estudiar tu palabra esta mañana debemos confesar que todos tenemos este problema de la hipocresía. Hoy queremos rogarte para que tú nos ayudes a ser libres de este pecado, que nos ayudes a dejar el temor, que nos ayudes a tener convicciones firmes y poder confesar tu nombre a los hombres y a las mujeres que están compartiendo con nosotros día tras día en nuestras casas y trabajos. Oro para que tú obres salvación. Oro porque tu Santo Espíritu guíe mis palabras al orar de tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a leer Lucas capítulo 12. El título aparece ahí, la levadura de los fariseos. Entonces, ¿qué les parece si juntos, en voz alta, leemos el pasaje? 12:1. Vamos. En esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Versículo 7. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Versículo 9. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajesen a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora todo lo que debáis decir. Hasta ahí vamos a hacer el estudio de esta mañana. En el capítulo anterior, hace 8 días, terminamos viendo los
6 ayes contra los hipócritas, la denuncia que el Señor Jesucristo está haciendo contra la hipocresía de los fariseos. Los fariseos eran la secta de los judíos, líderes religiosos, los cuales tenían preeminencia y encabezaban esa religión. Muchas de las cosas que él les denunciaba era que tenían apariencia, aparentaban algo que no eran. No hacían las cosas con amor, sino que las hacían de lo que les sobraba, hacían mucha acepción de personas. También eran autoritarios y violentos, eran cosas que tenían ellos. Hoy vamos a ver un tema que es la hipocresía. ¿Sufre de hipocresía? Yo sufro de hipocresía. No sé si usted como ser humano sufre de hipocresía, pero yo sufro de hipocresía. La hipocresía es una acción de fingir algo que no se es o no se siente. ¿Le ha pasado que alguna vez usted finge algo que no está sintiendo? Que los odio a todos y dice, ay, hola, ¿cómo están? ¿Sí? ¿No les ha pasado? Bueno, a ustedes no, a mí me pasa mucho a veces eso, ¿sí? Y a muchas personas conozco que les pasa eso, que sintiendo algo no lo manifiestan exteriormente, sino que colocan una apariencia, una fachada. Eso es hipocresía. La hipocresía, que viene una palabra del griego, significa actor o actriz. Entonces son los que hacen teatro, los que hacen cine, los que hacen televisión. En su vida real ellos son personas como nosotros, pero cuando están delante de las personas, ellos colocan ¿qué? Son otra persona, se disfrazan, actúan de manera diferente, hablan de manera diferente, expresan algo diferente a lo que ellos realmente son. Entonces, un hipócrita es un actor y la hipocresía es actuar eso que no soy realmente. Piense por un segundo si le ha pasado en su vida o si no le ha pasado en su vida. Si le ha pasado en su vida, como a mí, ¿cierto? Que muchas veces no estoy de acuerdo con algo y por no llevar la contraria digo, bueno, sí, está bien, lo que usted dice está bien. Bueno, vamos a ver 3 puntos importantes en el pasaje que el Señor nos muestra en esta mañana. El primer punto es el origen de la hipocresía. ¿Qué produce la hipocresía en la persona? El segundo punto que vamos a ver es cuál es la cura a la hipocresía. Y el tercer punto que vamos a estar analizando esta mañana es el resultado de dejar la hipocresía, ¿bien? Que vendría a ser la fe, la salvación y el buen testimonio. Está el Señor Jesucristo, entremos en el contexto, acusa a los líderes de la religión, le dice, ay, pobres ustedes fariseos, pobres ustedes escribas, pobres ustedes intérpretes de la ley, porque están haciendo cosas que no hacen, son ustedes unos hipócritas. Y fue tan grande el estruendo y el choque que hubo entre el Señor Jesucristo y los líderes religiosos, que el texto nos dice que se amontonaron miles y miles de personas a ver qué era lo que estaba pasando. ¿Cuál es el problema? Dice ahí versículo 1. En esto, cuando Él les estaba diciendo, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle, ¿a quién? A sus discípulos. Si usted quiere ser un discípulo del Señor, esto también es para usted. Si yo quiero ser discípulo del Señor, esto también para mí. Entonces, habiendo mucha gente, Él se voltea a sus seguidores y les dice esto: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Saben qué produce la hipocresía? El temor. Cuando yo tengo miedo, actúo hipócritamente. Cuando yo tengo miedo de ser rechazado, de no ser aceptado por algún grupo en el trabajo o un grupo con amigos, yo actúo de una manera para encajar en ese molde. Y así no me gusten las cosas, yo voy a actuar como ellos actúan. Voy a hacer lo que ellos hacen, voy a hablar de lo que ellos hablan. Voy a empezar a hacer cosas que no soy realmente. Entonces me voy a actuar de una manera. ¿Por qué? Por temor a ser aceptado tal cual yo soy. Tal cual es usted. Entonces empiezan a haber temores y vamos a empezar a actuar de diferentes maneras. Ahí se manifiesta la hipocresía. Por temor
Primeramente, a ser aceptado tal cual somos. Lo segundo es por temor a no sentirme seguro y bien con las personas que me rodean. Pasa mucho en la adolescencia, los jóvenes andan buscando aceptación, andan buscando identidad, andan buscando amor, y todo eso ellos miran modelos del mundo. Entonces quieren parecerse al artista de moda, quieren parecerse al jugador de moda, quieren vestirse a la moda. Y hermanos, para nosotros no es un secreto. El mundo ha sacado a Dios de todo. Lo sacó del matrimonio, lo sacó de la educación de los niños, lo sacó del colegio, de la universidad, del Estado. Dios ya no está en ninguno de sus pensamientos. Y es por eso que hoy en día hay muchas filosofías humanas que están en contra de Dios. La identidad de género, el aborto, el matrimonio homosexual. Hay muchas ideologías que están hoy en la sociedad. Y tú como creyente y yo como creyente, ¿cómo vamos a actuar frente a esos postulados que está colocando la sociedad? ¿Me amoldo? ¿Seré hipócrita? ¿Creyendo en un Dios moral, aceptaré todos esos retos? ¿Me amoldaré a ello? Este pasaje, versículo número 2, que dice: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lo habíamos estudiado en Lucas 10 y en Lucas 8, ya lo habíamos estudiado. Los contextos son diferentes, porque en esos decía todo lo que el evangelio, lo que está escondido, va a salir a la luz, se va a saber en todo lado. Pero aquí el contexto está diciendo que todo lo que hagas oculto va a salir a la luz. Todos los pecados que piensas que haces por allá escondido, que nadie te ve, algún día van a salir a la luz. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, versículo número 3, a la luz se oirá, y todo lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. La escena es: el Señor Jesucristo está peleando contra las personas poderosas. No sé si usted tiene la oportunidad de pasear por pueblos de Colombia, pero cuando usted va a un pueblo de Colombia, la persona que gobierna el pueblo es el sacerdote y luego el alcalde. Porque cada domingo las personas son muy religiosas y asisten a misa, ¿cierto? Se congregan. Y el sacerdote casi que es la persona más prominente en los pueblos de Colombia. De pronto en la ciudad no, pero si vamos a cada pueblo por allá metido en Boyacá, cada pueblo de Tolima, cada pueblo de Santander, todos esos pueblos es de muy grande estima el sacerdote. En la cultura judía era exactamente igual. Los fariseos y los líderes de los fariseos eran tenidos en alta estima. ¿Cómo se iba a poner el Señor Jesucristo a pelear con ellos? ¿Qué problema en el que se estaba metiendo? Agolpó a mucha gente y los discípulos estaban viendo y decían: esto de verdad va en serio. El Señor Jesucristo estaba a punto de ser entregado en manos de hombres pecadores. Ahora viene el siguiente versículo, porque los discípulos están mirando, está hablando a los discípulos y se llenan de miedo, de temor. ¿Cómo les va a decir a los ancianos, a los líderes del pueblo, hipócritas? ¿Qué es esa manera de tratarlos? Y se llenan de temor. Entonces el Señor Jesucristo les dice lo siguiente, versículo 4: mas os digo, y mire cómo les dice esta palabra tan hermosa, no les dice siervos, no les dice discípulos, les dice amigos. Esta mañana nos dice el Señor: amigos, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Qué increíble que el Señor Jesucristo diga: lo menos que le pueden hacer es matarle el cuerpo. ¿Qué pensamos de esa afirmación? Es lo máximo que me podría pasar, que me quiten la vida. Pero para él decía: es lo mínimo que le pueden hacer. Para nosotros es todo. Que nos quiten la vida, se acabó todo. Pero él decía: no teman a eso. Yo les enseñaré, versículo 5, ¿a quién debéis temer? A aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echarla en el infierno. Sí, les digo,
a Él temed. ¿Y quién es el que tiene ese poder? Dios mismo, el Señor Jesucristo mismo. Entonces, aquí es donde está el punto crucial. Esta es la cura para la hipocresía. La cura para la hipocresía es acercarse al Señor Jesucristo. Porque cuando yo me acerco a Él, sabiendo que soy pecador, sabiendo que tengo miles de fallas, y Él me acepta tal como soy, eso me da a mí seguridad, tranquilidad. ¿Qué Dios es este que sabiendo todas las faltas que yo tengo, Él me recibe con brazos abiertos? De tal manera Dios nos ha amado, entregando a su Hijo. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos, amigos. Cuando yo sé que soy aceptado por Cristo, por Jesús, cuando yo entiendo que su amor es inagotable, que me va a amar eternamente, que ha dado su vida por mí en una cruz, que ha derramado su sangre preciosa simplemente para acercarme a Él, yo siento tranquilidad, seguridad, paz. Paz de saber que ya no hay condenación para mí que estoy en Cristo Jesús. ¿Estás en Cristo? ¿Vives en Cristo? ¿Tienes paz o temes a los hombres? Esta mañana el Señor nos anima a no temerle a nuestros amigos, a no temerle a nuestros jefes, a no temerle a las personas que nos hacen daño. Hay que temerle a Dios. ¿Saben? Hemos aprendido muchas veces que seguir a Cristo tiene un precio, ¿cierto? Y decimos, uy, qué precio el que nos toca pagar seguir a Cristo. Y en capítulos anteriores era, tienen que ir a evangelizar, no lleven tula, no lleven calzado, no lleven comida, yo les proveo todo. Uy, no, qué cosa más difícil. Apártese de sus amistades, todo tiene un precio, pero es momento de colocar los valores en la balanza. Seguir a Cristo tiene un precio, no seguir a Cristo también tiene un precio. Y es un costo, ambos van a ver un pago, seguirlo y no seguirlo. Y les aseguro que no seguirlo es un precio muy alto. Porque ¿de qué sirve si ganas todo el mundo y pierdes tu alma? ¿De qué te sirve si lo vas a perder todo? Pero si pierdes tu vida por servir a Cristo, lo habrás ganado todo. Porque serás salvo tú y tu casa, porque por tu testimonio, por tu luz en tu casa, habrás ganado a tu papá, tu mamá, tus hermanos, tu familia. Porque verán tu testimonio, porque Dios se agrada en los humildes. Acercarme a Cristo es la cura para la hipocresía. Y miren lo hermoso que Él les está diciendo en medio de la multitud que hay escuchando, en medio de, claro, si a estos líderes se les dice de esa manera, lo primero que hay en ellos que es odio, sentimientos de buscar cómo matar a Cristo y callarlo. ¿Quién se cree Él para venir a hablar así? Pero en los discípulos hay un miedo impresionante. Y el versículo 6 les dice, les está diciendo en el 4 amigos, en el 6 les dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? O sea, ¿Dios no sabe cuánto vale una libra de carne? ¿Dios no sabe cuánto vale el Transmilenio? ¿Dios no sabe cuánto subió el impuesto? Dios lo sabe. Él está diciendo en cosas tan sencillas, yo tengo cuidado de vosotros. Dice, no se venden 5 pajarillos, con todo, amigos, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están contados, entre 140,000, 150,000 y otros muy pocos, ¿no? Menos de esos, yo no más digo. Pero el Señor tiene cuidado y sabe aún ¿qué cosas necesitas? ¿Qué problemas estás pasando en este momento? Él lo sabe y Él tiene cuidado de ti. ¿No te da seguridad eso? Hay 2 clases de temor, hermanos. Hay 2 clases de temor. Y hay un temor bueno y hay un temor malo. Y yo quiero que en esta mañana miremos esas 2 clases de temor, porque hay un temor
que es el que me infunde en los hombres, es el que me infunde querer aparentar algo que no soy, querer escalar una posición social, querer alcanzar un conocimiento, querer ser aceptado por mis amigos, mi familia, en el lugar de trabajo, mis compañeros de trabajo. Pero hay un temor que es limpio, es el temor a Jehová, permanece para siempre. Dice el Salmo 19:9. ¿Saben qué es el temor de Dios? El temor a Dios, quiero que lo apunten y si quiere subrayarlo, vamos al libro de los Proverbios. Vayamos, deje una marca ahí en Lucas y veamos 4 citas en los Proverbios para que miremos qué es, si me sirve de algo y si tiene alguna recompensa. Vayamos al libro de los Proverbios, inicialmente al capítulo 8. Capítulo 8, 12. 8:13, sí, gracias. ¿Quién escribe el libro de los Proverbios? Salomón. El hombre más sabio que haya existido, con más fortuna que Bill Gates, con más fama, con más poder que haya existido en su tiempo. Y él escribe este libro que es donde más habla acerca del temor a Dios. Y dice el versículo 13, el temor de Jehová es, no los escucho, es decir que si yo tengo un pecado y lucho con él, y yo lo miro porque me gusta, la primer parte para la solución de ese pecado es aborrecerlo. Es decir, Padre, déjame ver ese pecado como tú lo ves. Yo quiero ver esto que me está pasando y que me gusta tanto y que está en contra de ti, quiero verlo como tú lo ves. Y la Biblia nos enseña, su palabra dice que Él aborrece el pecado. El temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué más? La soberbia, la arrogancia y el mal camino y la boca perversa aborrezco. La palabra de Dios nos examina en esta mañana y nos deja ver qué de esas cosas hay en nuestro corazón. Soberbia, arrogancia, estamos en malos pasos, tenemos una boca perversa, todo eso lo aborrece el Señor. ¿Qué es? Vamos a 10:27. No solamente es aborrecer el mal, también es paz, porque el temor a Dios es paz, es amistad, es que Él tiene cuidado de mí. Y el 10:27 nos dice que el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Temerle a Dios me hace tener largos días, no solamente en esta vida, sino disfrutar del siglo venidero, el reino del milenio. No solamente en estos días, es disfrutar la vida eterna. ¿Lo has pensado alguna vez? Vamos a atravesar por la muerte y luego de eso Dios con su poder, con su Santo Espíritu nos levantará de entre los muertos. Volverá a darnos unos cuerpos glorificados, sin relación con el pecado, sin enfermedades, sin dolor. Disfrutaremos de larga vida mientras estés en Cristo. Lo que nos pase ahorita, la enfermedad, el dolor, debemos de entender que es una consecuencia natural del pecado. Por eso envejecemos. Es por el pecado. Por eso experimentamos la muerte física. Es por el pecado. No es por la disciplina del Señor. Es algo natural en la vida. Es algo natural. Envejecemos y morimos. Pero si estás en Cristo y crees en la obra de Él, vas a pasar la muerte y tendrás vida eterna. Vida eterna. ¿No te alegra? A mí me llena de ánimo y de esperanza saber eso. No solamente aborrecer el mal y tener
Un manantial de vida, dice que es el 10:27. El temor de Jehová aumentará los días. Y en el 19:23 nos dice, ¿qué es? Estamos mirando qué es el temor a Dios, porque es mejor que temerle a los hombres. Es un temor bueno, es un temor limpio, no es un temor de pavor, de terror, de no ser aceptado. Él me acepta tal cual soy. 19:23 nos dice, el temor de Jehová es para vida. ¿Cómo vas a vivir? Lleno de reposo. Una vida tranquila. No serás visitado del mal. El temor de Jehová es para vida y no serás visitado del mal. ¿Qué es? Eso es el temor de Jehová. ¿Para qué me sirve el temor de Jehová? Proverbios 16:6. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Si usted dice, lo he intentado todo, yo oro, yo leo la Biblia, yo soy juicioso, pero tengo este problema y no se me quita. Tengo este mal hábito, tengo este pecado. ¿Sabes? Aún no le temes lo suficiente a Dios. Porque el temor a Dios, en el temor a Dios está la fuerte confianza. Con Él viviremos llenos de reposo y tendremos larga vida, largos días. Para eso sirve. ¿Trae una recompensa? Sí, trae una recompensa. Apúntela. 22:4 Proverbios. Dice que las riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Riquezas, honra y vida. Y yo quiero que usted siempre piense no solo en esta vida, sino en el siglo venidero, en la vida eterna. Tenemos una herencia en los cielos, que somos coherederos con Cristo de todo. Y usted me dice, sí, no tengo para el bus. ¿Cómo me puede decir eso? No tengo para pagar los recibos esta semana. Miren, hermanos, si nosotros entendemos quién coloca el pan en nuestra mesa, vamos a adquirir conocimiento y entendimiento. No lo pone mi trabajo, no lo pone mi esfuerzo. La gracia de Dios coloca el alimento en nuestra mesa. La gracia de Dios nos da la salud para trabajar. La gracia de Dios nos da el entendimiento, la fuerza para estudiar. Es la gracia de Dios lo que nos mantiene a nosotros. Bueno, les traigo todos estos ejemplos de Proverbios porque el hombre más sabio que ha escrito esto, al final de sus días en Eclesiastés dice, después de hablar, de vivir, el discurso final de Salomón es este, 12:13, Eclesiastés 12:13. Dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Hay un temor bueno, hay un temor malo. Hay un precio que vamos a pagar por seguir a Cristo y un precio por negar a Cristo. Entonces sigamos el hilo de lo que está pasando allí en Lucas 12. Regresemos allí. Está confrontando a los fariseos, los discípulos se llenan de temor. Él les dice, amigos, no teman, yo tengo cuidado de ustedes. La cura para no ser como ellos es creer en mí. Y ahora dice el versículo 8, dice el resultado de haber sido curado. Dice, os digo que todo aquel que me confiesa delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. Si tú no sufres de hipocresía, como muchos, pero te cuesta hablar de Cristo, debes de pensar que cuando te presentes delante de Él, no esperes que te reciba, hola,
bienvenido. Porque Él nos está diciendo, cualquiera que me confiese, yo le confesaré delante de los ángeles de Dios. Pero si me niegas, nunca vas a ser confesado delante de los ángeles de Dios. La hipocresía se manifiesta de dos maneras. En este pasaje le está diciendo a los líderes es que ellos hacen cosas que no son realmente lo que ellos muestran. O sea, que por dentro son sepulcros, que están llenos de maldad, que tienen envidia, celos, pero se muestran como hombres de piedad, ¿cierto? Y podría ser que hoy cuando usted entró por esta puerta, el Señor Jesucristo le estaba viendo tal cual entraba, mirando cuál era su apariencia. ¿Colocó una apariencia de piedad cuando entró? ¿O realmente es así toda la semana? Yo cuando entré coloqué una apariencia de piedad, o así me comporté durante toda la semana. Esa es una manera de verlo. Nos habla el Señor, nos dice, estás actuando como hipócrita toda la semana, no haces eso, y vienes acá y dices, soy creyente. Pero ¿sabes cuál es el llamado? A que tú realmente sí eres hijo de Dios. Y tienes una posición en Cristo. Y eres hijo e hija de Dios. Y deberías de comportarte afuera como hijo e hija de Dios. Y no ser hipócrita afuera. Queriendo aparentar y queriendo ser aceptado por los demás. Sabes, ellos cuando estés en problemas no van a dar nada por ti. Cristo ha dado su vida por nosotros. Él ha derramado su vida por nosotros. Toda. Hebreos 5:7 dice que Él tuvo un temor reverente. El mismo Hijo de Dios, Hebreos 5:7, nos dice que Él no tenía pecado, pero dice, y Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y Él fue oído a causa de su temor reverente. Fue su temor reverente lo que fue oído. Él sin pecado, Él sin mancha, pero fue su temor lo que fue oído en el cielo. Temía a Dios, temía que no pudiera seguir disfrutando de la comunión con su Padre. Temía que llegara el momento de que el Espíritu Santo saliera del hombre Jesús para ofrecer ese sacrificio. ¿Hay otra forma? No hay otra forma. Pasa de mí esta copa. No hay otra forma. Tenemos que romper nuestra comunión por un momento mientras se ofrece el sacrificio expiatorio por la humanidad. Y luego vuelve y se restaura esa comunión. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, acordémonos el contexto, están millones de personas, miles de millares ahí, empujándose, Él está denunciando, luego habla con los discípulos, y es entendible que muchos le van a decir muchas cosas, y le dice, todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Él era un buen hombre, Él no era Dios, Él es el Hijo de Dios, ¿sí? Le será perdonado. Pero a cualquiera que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. En el contexto primero que está hablando ahí, Él estaba haciendo unos milagros y sacando unos demonios de unos jóvenes, y los fariseos le decían, tú estás haciendo eso por el poder de Belcebú. Y Él decía, pues si yo lo hago por el poder de Belcebú, ¿por quién lo hacen vuestros hijos? Entonces le estaban atribuyendo una obra falsa, ¿cierto?, al Espíritu de Dios. No estaban creyendo que el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra de liberación. ¿Conoces al Espíritu Santo de Dios? La Biblia nos enseña que nosotros somos su templo y que cuando recibimos a Cristo genuinamente, cuando nos hemos arrepentido de nuestros pecados y llegamos a Cristo, dice que en Corintios que se nos ha bautizado en un Espíritu, que es el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo efectivamente tiene un ministerio porque Él es Dios.
¿Conoces al Espíritu Santo de Dios? Y quiero, para los que anotan, 6 cosas que hace el Espíritu Santo. Lo primero es que contiende. El Espíritu Santo contiende. En Génesis 6 decía, cuando aumentaba la mantal de los hombres, decía: no contenderá mi espíritu por siempre con los hombres, porque ciertamente ustedes son polvo. Entonces el Espíritu Santo empieza a contender con el hombre. ¿Para qué? Para convencerlo de pecado, justicia y juicio. Dice Juan 16, 8 al 10, el Evangelio de Juan. Lo primero es que convence de pecado. Lo segundo que él hace es que salva. Tito 3:5 dice que no nos salvó por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por el lavamiento y por la regeneración en el Espíritu. Cuando se nos dio ese Espíritu es que tuvimos vida. Ahí fue cuando tuvimos vida nuevamente. El Espíritu santifica. Primera de Pedro 1:2. El Espíritu Santo también sella. El Espíritu Santo fortalece. En Efesios 3:16, el Espíritu Santo lo escudriña. Todo lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, Él lo escudriña. El Espíritu Santo, otro ministerio de Él es hacer entender los eventos futuros. Eso está en primera de Timoteo, en el capítulo 4. Y segunda de Pedro 1, 20, 21. Si eres expuesto al Evangelio, el Evangelio son las buenas noticias. Todos somos pecadores, no merecemos el cielo. La buena noticia es que el mismo Dios del universo se ha hecho hombre y ha pagado con su propia vida el precio de nuestra maldad. Testimonio de ello es que Dios lo ha levantado de la tumba, lo ha resucitado entre los muertos. Eso dice la historia de los seres humanos. Y que Él está en este momento a la diestra de Dios. Que si tú aceptas ese regalo de gracia, que es el perdón de tus pecados, puedes llegar a tener la vida eterna. Si lo haces genuinamente, arrepentido de entender que Dios es santo y no hay manera alguna de acercarme a Él sino por la obra de su Hijo Jesús. Si lo entiendes y lo aceptas, eres salvo, eres de la familia de Dios. Pero si por el contrario todo el tiempo tú lo escuchas y dices, luego tomo la decisión, ¿sabe? Ahorita no quiero saber de eso. Y está negando la obra del Espíritu Santo que está contendiendo contigo, porque su ministerio es contender contigo para que entiendas que estás en pecado, que hay justicia, que hay juicio. Si tú niegas eso, estás condenado. Porque la única manera de llegar a ser salvo es por medio de la obra de Cristo. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando os trajeren a las sinagogas, versículo 11, a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habéis de responder o qué habéis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. El Señor, anunciándoles el futuro de ellos, les decía, los van a traer ante los concilios, entre los gobernantes. No tengan miedo, el Espíritu Santo les va a dar de qué hablar. Y Él les enseñaba que tenían que morir por causa de Él. El origen de la hipocresía viene por el temor de ser aceptado, de ser aprobado por los demás. La cura es acercarme a Cristo, es acercarme a Jesús con un corazón dispuesto. Es mejor el temor a Dios que el temor a los hombres. Con Él viviremos llenos de reposo. Y algo que debemos de hacer es anunciar a los hombres quién es Jesús. Si lo haces, cuando llegues al cielo, el mismo Señor Jesús les dirá a sus ángeles, miren quién llegó. Ha llegado mi hijo, ha llegado mi hija, les presento. Él en duras batallas me confesó.
Mira, Padre, Él es. No como si no nos conociera, sino por darnos alabanza delante. Si no lo haces, no esperes eso. Pero yo te animo a que lo hagas. Te animo a que vengas a Cristo, a que descanses en Él y a que puedas disfrutar del cuidado de Él. Él tiene cuidado de pajarillos, tiene más cuidado de nosotros, más aún de nosotros que somos sus hijos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios de amor. Nos provees, nos proteges, tienes cuidado de nosotros. Gracias porque tú nos aceptas en la obra de tu Hijo Jesús. Que a pesar que tengamos 1000 problemas, 1000 dificultades y estemos tan sucios del pecado, tú nos prometes que nos limpiarás y seremos más blancos que la nieve. Queremos llegar a ti, Señor, con nuestras cargas y nuestros problemas y que tú nos limpies, nos laves, nos purifiques. Gracias porque tú nos recibes. Eres un Dios de amor, santo, de amor, que nos recibes y nos vuelves a dar un anillo y sandalias y un vestido nuevo, el vestido de tu Hijo Cristo. Ayúdanos a vivir como hijos tuyos, Señor, y a no amoldarnos al mundo, sino realmente ser luz en medio de un mundo que se pierde en las tinieblas. Para la gloria tuya te pedimos que esta palabra que escuchamos esta mañana se haga realidad en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.